Hola, soy Fernando Ofelan. Hoy quiero hablar de algo que siempre he querido hablar: los caviares. Hace varias semanas he estado yendo todos los días a una librería, se llama El Péndulo. Se encuentra en la colonia La Condesa, en Ciudad de México. De hecho, es la colonia que más me gusta porque hay de todo. Pero está esta librería. La librería tiene vida por todos lados. Y en esa librería puedes comprar los libros, leer, comer y estar literalmente todo el día como una gran biblioteca donde puedes pagarte un sándwich. Y ahí me senté a pensar, a escribir, y me sentí un caviar. Me sentí un caviar en El Péndulo. Entonces me pregunté, ¿cuál es el péndulo en el Perú? ¿Por qué tantos de mis amigos, y no tan amigos hoy, de derecha o de izquierda, sienten que tienen una moral superior? Porque hoy en el Perú tenemos una especie de ficción de Estado de Derecho. Porque hoy creemos que existe una lucha contra la corrupción real. ¿Alguien se pregunta dónde está Oviedo? ¿Alguien se pregunta dónde duerme el fiscal Abel Concha? ¿Alguien se pregunta qué va a pasar con Chávarri? ¿Quién es Chávarri? ¿Alguien se pregunta cuándo formarán la Junta Nacional de Justicia? ¿Alguien sabe si el vocal supremo Francisco Tábara quiere entrar o no a la Junta? ¿Alguien se pregunta si el Contralor General de la República sabe realmente cuál es su rol? ¿A alguien se le ocurre preguntar si el Defensor del Pueblo tiene un juego propio? Lo real y preciso es que en los próximos meses, quizás julio, quizás junio, se empiecen a nombrar, primero, a retirar de la Corte Suprema a miembros de la Corte Suprema cuestionables, como dicen en el mundo caviar. Y otros se irán por jubilarse. Calculo que entre muertos y heridos son 7 supremos nuevos. En la Fiscalía Suprema son unos 3 más o menos. Aparte fiscales superiores, provinciales, jueces superiores, ratificaciones y demás. La purga del sistema de justicia no creo que empiece antes de junio. Y la pregunta es, ¿vamos a dejar que esta purga tenga un sesgo ideológico, un sesgo de venganza? Existen pequeños Domingo Pérez y monsters llamados Gustavo Gorritis, medianos como sin barba, en estos pequeños mundos de la justicia. Yo comprendo la obsesión de Gorriti y la obsesión de Domingo Pérez, porque sí o sí, más allá de cualquier estabilidad económica, buscar la prisión de García y de los Fujimori. Cada quien con sus grandes obsesiones. Y me pregunto, ¿y la clase empresarial qué? ¿De quién es la culpa que hayamos dejado crecer a lo que se llama hoy IDL, que es un símbolo de una ONG de derechos humanos que todos hemos valorado y hemos respetado por muchos años, y me incluyo yo, respetado por muchos años? El trabajo de derechos humanos de ellos, como el de APRODE y la coordinadora, ha sido alucinante en los años donde todo era difícil. Hoy, en este periodo democrático, la gente tiene otro tipo de apreciaciones. Hoy creo que nosotros hemos dejado que crezcan y que tengan el poder que tienen. La culpa de que exista un poder caviar en el Perú es nuestro. Hay personas, hay peruanos pensantes, con ideologías, con filosofías de libre mercado, filosofías diferentes, teorías sociales, teoría del conocimiento, etc., etc., personas con experiencia en la banca, en las finanzas, en el mundo de infraestructura, en el mundo de proyectos, que no creen en el moralismo de los caviares. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntarnos, unirnos y establecer liderazgos.
Necesitamos crear liderazgos, no anticaviares, liderazgos que afirmen una visión más clara del Perú. Un Perú que no se preocupe solo de los casos emblemáticos políticos, que son, como dice un amigo periodista, globos grandotes que los revientas con una aguja y nadie dice nada. Hay no más de 100 personas, 80 personas en los casos emblemáticos, entre presos preventivos, de detención preliminar y amenazados de detención, inclusive como yo. Pero por otro lado, hay más de 30.000 personas con prisión preventiva en el Perú. Hay personas inocentes que son acusadas por fiscales. Y pongo el caso de los huachiturros, porque muchos de ellos son inocentes. Hay personas culpables que no son acusadas. Hay narcotraficantes que son liberados. Hay hijos de miembros de la Corte Suprema. Asisten en una cárcel en Madrid o asisten ocultos porque han renunciado a su papá, a presidente de la Corte Suprema, en la crisis de hace unos meses. Existen hijos de miembros de la Corte Suprema vinculados a casos muy graves, incluido el narcotráfico. Y nos quedamos callados. Y nos quedamos absolutamente callados. Entonces, o valoramos a los fiscales mediáticos o valoramos a los jueces de paz del resto del país. O valoramos una nueva generación en la Corte Suprema o decidimos que todos se vayan al diablo. ¿Y nosotros qué? ¿La clase empresarial qué? ¿Y la gente pensante qué? Es un país complicado, es un país clasista. Mi país es un país clasista que discrimina a la gente. Un país donde las personas, por más que quieran progresar en su conocimiento, no pueden avanzar más allá de lo que su origen de clase le permite. Gramsci, Lenin y toda esta gente creo que en el fondo tenían razón. Y eso no me hace de izquierda, eso solamente me hace racional. Entonces lo que yo quiero pedir públicamente con esta pequeña grabación es decirle a la gente que no hay que tenerle miedo a los caviares. Los caviares son como un grupo de tecnócratas que tienen filosofía moral y cuando están borrachos escuchan a Silvio Rodríguez y cuando están sanos compran con Visa. Es lo único, es la única diferencia. En todo lo demás somos iguales. Yo también escucho a Silvio Rodríguez y no compro con Visa. Pero lo que tenemos que hacer ahora es construir. Tenemos que construir un espacio de poder mucho más cuerdo. Tenemos que reconstruir el poder en el Perú y eso se hace básicamente neutralizando el poder caviar y afirmando otro mucho más serio y mucho más claro y mucho más inclusivo. Los caviares no son inclusivos, tratan de ser exclusivos y excluyentes. Nosotros podemos ser incluyentes y mucho más respetuosos con la gente y culturalmente mucho más diversos. Nada, ese es el mensaje, porque creo que no se trata de decir mueran los caviares, sino mueran los tontos que permitieron que los caviares existan. Gracias.